con Alicia Ortega. Esta noche en el informe, San Francisco de Macorís, el epicentro de la epidemia, con más de un 50% de las muertes por el COVID-19. El clamor de la gente, los recursos para manejar el número de infectados y más de 40 pacientes que aún sin realizarse la prueba comparten por clínica y tomografías el mismo patrón que los infectados. Además, los héroes anónimos, médicos, papi, no salga, trabajadores de la cadena alimenticia y de farmacias. Siempre que salimos a la calle. Y los que en la noche no cuentan con capa, pero sí un uniforme. Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Con 901 casos y 42 fallecidos, actualmente nuestro país cuenta con la tasa de mortalidad más alta de este hemisferio, con la provincia Duarte como el epicentro de esos fallecimientos con más de la mitad. El desbordamiento en el municipio cabecera ha provocado que muchos casos de esa provincia fuesen llevados a Santiago, donde clínicas como el Homs informaron que ya no tienen espacio para atender casos por COVID-19, aunque las pruebas rápidas anunciadas por el gobierno aún no han llegado al país. En San Francisco, las autoridades anunciaron que están arreciando la toma de muestras, que admiten es uno de los atrasos que producen los usuarios una desesperante espera. Un municipio militarizado, prohibida la entrada y salida, y un sistema de salud que no da abasto por el número de pacientes. El domingo 8 de marzo, los ojos del país se posaron sobre San Francisco de Macorís. ¡Usted está positiva! Moraida Herrera Díaz, que había dado positivo a la enfermedad y se le recomendó aislamiento en casa, no obstante, mantuvo su interacción social. Viene saliendo con doña Braida. Finalmente, las autoridades se vieron en la obligación de recluirla a la fuerza en el Ramón de Lara para evitar que el virus se siguiera propagando. El domingo 15 de marzo, el país estuvo inmerso en el proceso electoral extraordinario y miles de dominicanos ejercieron el sufragio, incluyendo el alcalde electo de San Francisco, Siquio NG de la Rosa. Tosiendo al lado de sus compañeros, algunos en un momento hasta bromearon con la enfermedad. Dos cosas eran impensables en ese momento. Primero, que daría positivo al virus. Y segundo, que gobernaría el primer municipio en el país en tener transmisión local del COVID-19, llegándose a englobar el 52% de las víctimas fatales. El alcalde electo comparte la lista de infectados con las principales autoridades de la provincia, entre ellas el actual alcalde, el gobernador, el director regional y provincial de salud y el obispo, entre otros. El temor se expandía entre la población ante la lista de aquellos que han perdido la batalla. Alicia, yo estoy desesperada porque a mí no me han venido a hacer la prueba. Mi esposo murió, estaba desde el viernes en home intensivo y nunca han venido a hacerme la prueba. Yo quiero que vengan y me hagan la prueba. Yo estoy enferma también y no se apiadan de mí, por favor, ayúdenme. Yo vivo acá en San Francisco, estoy desesperada. Era el clamor de Rosalina Martínez, esposa de Pedro Fernández, un periodista de décadas de San Francisco, quien sucumbió ante la enfermedad. Yo estoy sola, aislada aquí arriba y no me ha traído nada, ni siquiera venirme a hacer la prueba, ni un sobre de acetaminofén. ¿Cómo yo lo salgo a comprar si no puedo salir? Por favor, ayúdenme, vengan en mi ayuda, por favor. La prueba, según Salud Pública, finalmente se la realizaron el jueves en la noche. Lamentablemente, su caso no era el único. Ha fallecido mi padrastro, ha fallecido el padre de esta familia. Entonces, ¿a nosotros nos van a dejar morir aquí o qué?
Miren, mi hermana embarazada, la hija del fallecido, ahí está mi madre, que posiblemente esté afectada. Posiblemente esté afectada porque ella ha tenido contacto directamente. Mi bisabuela ya de 96 años que tiene. Ay, ayúdenos, por favor. En la grabación, Jacqueline Burgos, viuda de Ubaldo López Sánchez, y su familia también clamaban por ayuda. Me dejaron morir mi esposo. Me cansé de llevarlo al médico y me lo despachaban. Y me lo despachaban y no me le hicieron caso hasta que la prueba no llegaba. Y se murió, se me asfixió en la casa. Miren mi abuela, vean, miren. Mi abuelita, mira mi hija embarazada, vean. Y no nos han hecho la prueba, no han venido, de que venían a fumigar y no han venido nada. No van a dejar morir, yo soy diabética y estoy muy mal. Ayúdenos, por favor. El pasado viernes, el equipo del Informe llegó a la comunidad donde residen. Allí, Caridad Ramos, una vecina, pedía por ellos. Yo sé que ellos están necesitados, que lo ayuden ahora mismo. Yo quiero que hagan eso, por favor, ayúdenme. Ya yo estoy vomitando, tengo mucha flema y me va a pasar igual que mi esposo, que se me asfixió. Se asfixió aquí, así mismo estoy yo ya, con mucha fiebre y nadie hace nada. En el hospital lo que me dijeron que ellos no tienen ni siquiera para anotar la prueba. La prueba me la dieron anotada en el siglo XXI. Y yo la tengo ahí, la muestra, y se la mandé también por foto, se la mandé al laboratorio y no me han respondido, no me responde, nadie me responde. No quería que se repitiera la historia de su esposo, a quien la muerte le llegó primero que el resultado positivo del COVID-19. Cuenta que fue perdiendo la vida mientras recorrían las calles de San Francisco buscando ayuda el pasado jueves. Muy difícil. Y para mí más, yo no podía ni hacer nada, yo manejando, llevándolo, porque llamé 911 para que vinieran y me dijeron que era una unidad especial, que ellos no podían venir. Y mira, y se me murió en la calle, se me fue muriendo, y yo agarrando allí con una mano en la jipeta y manejando rápido para llegar al hospital. Y cuando llego al hospital me muere en el parqueo. Se me asfixió. Sola tuvo que sacar fuerzas de adentro. Yo tuve que irme con el muerto al cementerio, yo sola, a enterrarlo, porque nadie apareció. En este centro educativo, el Gregorio Luperón, trabajó López Sánchez el día de las elecciones como presidente de una mesa. La fiebre ya le había comenzado el día antes, según su esposa. Allí pudo haber tenido contacto con cientos de personas. En esta cooperativa de los maestros también estuvo laborando hasta el 18 de marzo con síntomas, por lo que la propagación del virus caminó con él mientras estuvo vivo. Buenos días, país. Estamos desesperados aquí. Luego de que el despertador del grupo SN hiciera pública la situación de la familia, todos fueron trasladados al complejo de apartamentos que el Estado ha dispuesto en San Francisco para estos casos. Hasta el mediodía de este lunes no les habían realizado la prueba. A este complejo multifamiliar ya habían sido trasladados otros ciudadanos la noche del jueves, que tras esa primera noche expresaban quejas. Ahí lo que hay es muchos insectos. Yo no sé de qué manera Salud Pública consideró que seres humanos que estén enfermos pueden hacer vida ahí adentro. Así lucen algunos de los apartamentos modestamente acondicionados, este en particular de 2 habitaciones, un baño y cocina. El centro de San Francisco de Macorís fue habilitado con camas y todavía está en el proceso de habilitación completo. Reconozco que todavía faltan algunos elementos de comodidad, pero la dilación del aislamiento no permitía esperar mucho tiempo más. El ministro de Salud respondía hacia las quejas el sábado. El cuerpo médico que está allá
es militar y está prestando los servicios que se requieran y se está requiriendo más personal. No que Dios sea inconforme, pero nos trajeron aquí a los aguayos y dijeron que nos iban a llevar al médico. Nosotros estamos malos de salud, nos van a dejar morir aquí en los aguayos y no nos han dado ni una aspirina. Hemos llevado alimentos que ya está fluyendo a el centro, hemos entregado mosquiteros que tienen también la propiedad de tener insecticida, de manera que en lo fundamental, no quiero decir esto que sea una clínica con todas las comunidades, pero sí reúne las condiciones mucho mejores, con menos peligros para la comunidad que dejar los pacientes deambulando a su libre albedrío. En el otro extremo de la balanza, Aquí estamos con la ambulancia del 911. los casos que aún continuaban en casa con algunos síntomas, como Junior, quien la semana pasada aseguró haber llamado al 911 por dolor de cabeza, tos y fiebre que le aquejaban desde algunos días. Ellos no están autorizados. Ese el joven que se encuentra un poco malo y está malo, chequea la ambulancia del 911. Después de una hora aquí con el protocolo, dame tomarle la placa, vela ahí la placa, con el protocolo. Ellos dicen que no pueden llevar al paciente porque no están autorizados de llevarlo, véalo ahí. Esa noche terminó en el hospital luego de ir a varios centros. El ministerio está evaluando la situación que se está presentando en clínicas y hospitales de rebotes de pacientes, que es verdad que se están rebotando pacientes por motivos que estamos investigando y se tomarán las medidas pertinentes en esta dirección. Ningún hospital, ninguna clínica puede rebotar pacientes cuando va a reclamar servicios. Esta indicación le fue entregada a Junior en el hospital. Dice, por la presente se hace constar que fue atendido vía emergencia el ciudadano por presentar síntomas respiratorios, por lo cual se le recomienda aislamiento domiciliario y reevaluar luego. Fue después de las elecciones, relató Junior vía telefónica el informe, que empezó a presentar síntomas, pero a la fecha no ha tenido acceso a la prueba. Una historia similar cuenta José Luis Payano, quien tampoco ha tenido acceso. Lo que yo necesito saber, si una persona necesita hacerse la prueba de urgencia, entonces a lo que ellos les da la gana de atenderlo, ¿se muere el paciente que está así en esa situación? Ya yo llevo 3 días viniendo aquí a este centro. Para realizarse el análisis, el paciente debe tener síntomas y contar con una indicación de un especialista de neumonía, infectología, epidemiología o un internista. Luego debe llamar y esperar que vayan a tomarle la muestra a domicilio. No hay lentitud en las pruebas. Ayer explicábamos que hay una demanda, cualquiera que tiene gripe está saturando los sistemas de diagnóstico buscando realizarse una prueba. Solo un 25 a 30% de las pruebas realizadas sale positivo. El 75% de los casos es gente que acude llena de miedo a hacerse las pruebas del COVID-19. El pasado miércoles las calles de San Francisco lucían con movimiento. Hasta había quienes aprovechaban para vender los artículos que ahora son esenciales, como mascarillas y productos de higiene, a precios no antes vistos. A 200. ¿Y las otras? 2,5. 2,5. Y la de soya 1,5. No cuesta 200, pero mayormente estamos en casa ahora mismo. Y a donde uno el que se trae a uno, el distribuidor, estamos incómodos de pagar el transporte y cosas así. ¿Cómo cuánto han subido la manita limpia por esta situación? Han subido casi como 70%. Mientras tanto, ese mismo día, las autoridades realizaban limpieza en barrios y centros de salud. Al mismo tiempo, llegaban más militares y vehículos para reforzar la seguridad, medida que se veía el viernes desde tempranas horas de la mañana a la entrada del municipio.
los vehículos detenidos y solo se le permitía la entrada a personal de salud, vehículos con medicamentos, comida, combustibles u otros que tuvieran alguna razón justificada. Los demás eran devueltos. Adentro, la ciudad lucía un poco más vacía con relación al miércoles y continuaban las medidas de desinfección. Pero desaprensivos, según el Ministerio de Salud Pública, continuaban congregándose en peleas de gallos. Jugando vitilla y jugando en las galleras y jugando en ¿cómo se llama? Dominó y otras cosas. No se corta transmisión, sino todo lo contrario. Las imágenes enviadas a nuestro WhatsApp este domingo no indicaban si fueron grabadas en San Francisco, pero sí mostraban a algunos con mascarillas, otros sin ningún tipo de protección, haciendo todo lo contrario a lo indicado para evitar el contagio. En breve, un hospital en decadencia, un personal que clama por ayuda y más de 40 pacientes que sin pruebas por análisis clínico, analítico y tomografías cuentan con el mismo patrón de los infectados del COVID-19. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin. El Hospital San Vicente de Paúl es el centro público exclusivo para atender a los afectados por la pandemia en San Francisco de Macorís. Pero la realidad en la que se encontraba hasta el pasado viernes dejaba mucho que desear. Al aire libre está el área de triaje, es decir, donde se organizan los pacientes de acuerdo a la urgencia. Ya adentro, las camas que estaban llegando permanecían en fila en los pasillos y otras áreas. Esta es otra de las zonas a habilitar. Las deficiencias, dijeron médicos, eran hasta en los servicios básicos. Tenemos agua en la tubería, pero se va y vuelve. Esta es el área que hasta el momento las autoridades tienen previsto para cuidados intensivos. Hasta el viernes no estaba habilitada con respiradores para los pacientes críticos infectados con el COVID-19. Tampoco cuenta con ventilación adecuada ni aire acondicionado. Solo hay una toma de oxígeno actualmente, algo necesario para los respiradores. No hay habilitada área de vestimenta para el personal que estaría trabajando aquí. La otra cara de la moneda, esta área, con condiciones mínimas, ubicada en el mismo centro de salud. Otra dificultad, la armadura de los guerreros en esta batalla es limitada. Estamos trabajando 24 horas. No tenemos como su utensilio para estar aquí con los pacientes. Porque mire la bata que nos dan, son desechables, finitas. Yo se la puedo enseñar para que vean. Esas son las batas. Esas son las batas. Estas son las mascarillas. Me mandaron a buscar un pijama, un pantalón y no me sirve. Esa es la cama de nosotros para descansar 24 horas. También dicen carecer de protección en su estación de enfermería. Es bueno que esté protegido, nosotros estamos protegidas, porque si sale un paciente asfixiándose y eso, puede venir donde nosotros y hasta tirársenos, porque cuando usted se está asfixiando, usted lo que quiere es que le ayuden y se puede hasta abrazar de uno. O se puede tirar en la meseta, ahí tú sabes, y no nos va a dar tiempo a estar limpiando de una vez. A mí pudieran darme mi kit, que yo voy a necesitar de mi bata más fuerte, mi gorro, mi mascarilla, mi bota, mi ropa. ¿Usted no cree? Entonces yo no veo como que para bregar con esos pacientes estamos preparados. En cuanto al hospital, se le han ido entregando los dispositivos del lugar. Recuerde que esto es una función del Servicio Nacional de Salud que ha estado haciendo todos los esfuerzos. Es bueno decir que el hospital ha sido insuficiente y tiene una parte incluso en proceso de conclusión para la respuesta que necesita la provincia. Por eso estamos asistiendo con otras provincias y otros dispositivos
trasladando pacientes que no tienen allí las posibilidades de su atención. Los casos que usted ve, por ejemplo, en el Homs, que alguien preguntaba anteriormente, son traslados también que se han hecho a esa provincia porque tiene una infraestructura mucho mayor que San Francisco de Macorís. Las peores imágenes son las de aquellos que ya están en cama y las de los que nunca se podrán volver a levantar. Duarte, 7 casos nuevos, 90 acumulados y 22 defunciones. Para que tengan una idea de lo que ocurre en el cuerpo de un paciente, esta es la tomografía de un hombre de 58 años que dio positivo. Su impresión diagnóstica o conclusión es de una neumonía intersticial bilateral. Los campos pulmonares que deberían estar negros no lo están y empiezan a verse ocupados por sombras blancas. Para apreciar la diferencia, este es un pulmón en condiciones normales, con campos pulmonares totalmente negros. Las pequeñas rayas blancas son los bronquios. Pero esta tercera imagen es la que preocupa al personal médico de San Francisco. Son los casos de más de 40 pacientes que por las tomografías y las analíticas podrían dar positivos al COVID-19, pero hasta el pasado miércoles no tenían un diagnóstico, según fuentes del informe. La impresión diagnóstica o conclusión es también una neumonía intersticial bilateral, igual que en el caso donde el paciente ya tenía una prueba positiva. La tomografía es altamente sugestiva, tenemos que decirlo así, de que probablemente corresponda en el contexto clínico adecuado a un caso de COVID. El COVID-19 o el SARS-CoV-2, como es que se llama el virus, típicamente produce lo que nosotros llamamos infiltrados intersticiales, que yo sé que es una palabra que quizá el público no conoce, pero es la única manera de describirlo. El infectólogo Miguel Núñez dice que esos infiltrados empiezan a aparecer en la periferia. Llamaríamos manchas blanquecinas, que para nosotros, ¿verdad?, corresponden a infiltrados intersticiales. Esa es la característica típica de los infiltrados por este virus. Ahora, obviamente, necesitamos siempre una prueba positiva para confirmación. Pero en el contexto de la pandemia, en el contexto de los síntomas de fiebre, tos seca, que son dolores musculares y una tomografía como esta, lo más probable es que estemos lidiando con un SARS-CoV-2, como es el nombre del virus. De manera que sí, que no es diagnóstica, pero es altamente sugestiva. Las tomografías se han estado usando en algunos centros de San Francisco como recurso ante la ausencia de las pruebas. Las pruebas tenemos muy difícil acceso desde que todo esto comenzó. Por eso te digo que tenemos una casuística de muchos casos ya vistos, que en base a lo que fue la clínica, los análisis y la tomografía, hacemos el diagnóstico. Diferentes razones hemos tenido por la limitación de la prueba. Número uno, la parte del costo de la prueba. Muchos pacientes de clase baja y media no han podido acceder, no se la pueden realizar porque no tienen los recursos económicos para realizársela. La doctora Rosina Rodríguez es cardióloga internista. Otra cosa es la gran lista de espera. En lo particular, yo estoy en una lista de espera y mi probable toma de muestra va a ser el miércoles de la semana que viene. Hablamos con la especialista el viernes. Pero la enfermedad no tiene una semana de espera. La realidad de la enfermedad es que una vez se detectan síntomas, el día quinto es crítico. Y a partir del día quinto, sexto, séptimo y octavo se desarrolla la insuficiencia respiratoria. Por eso las estadísticas no siguen siendo reales, porque no tenemos la prueba. Y ya cuando el paciente llega en ese distrés respiratorio, no tiene el acceso y ya hay que abordarlo rápido. En un solo centro privado, según supo el informe, se registraban hasta el pasado miércoles casi 2 decenas de ciudadanos con tomografías con estas características, pero estos volvieron a sus hogares sin hacerse la prueba, en algunos casos por razones económicas antes expuestas. Ese paciente debe quedarse aislado una vez uno tiene una tomografía como esta, aunque la prueba no esté de regreso, y ser tratado
ya sea interno o ya sea en su casa, dependiendo de la condición clínica, pero en aislamiento para protección del resto de los familiares, amigos y de la comunidad en general. Mientras que el conteo oficial del Ministerio de Salud Pública indicaba que en la provincia de Duarte había 29 casos confirmados el pasado miércoles, solo en 4 centros privados había 21 casos con pruebas positivas. Y si sumamos los más de 40 que no tenían pruebas, pero que su tomografía y las analíticas los colocaban como sospechosos, la cifra se elevaría en ese momento a más de 60. Lo que está pasando en San Francisco no es exclusivo de San Francisco. Va a tocar por ciudades porque no ha habido un control epidemiológico de seguimiento. Hemos visto muchos pacientes, podemos decir más de 100 pacientes, unos que no han ameritado internamiento y desde la emergencia han sido egresados con las medidas de higiene que uno recomienda y de aislamiento, pero esos mismos pacientes que están yéndose porque no han tenido criterio de ingreso, quizá viven en un ambiente comunitario que no le permite un aislamiento adecuado o tomar las medidas de higiene. Pero aparte de eso, los que hemos ingresado y han sido egresados con la sospecha diagnóstica, otros con pruebas positivas que han sido egresados, algunos tendrán el nivel de aislamiento porque tienen un nivel educativo alto o porque tienen las herramientas en el hogar necesarias. No es la realidad. La mayoría no tienen un nivel necesario ni de educación ni de recursos dentro del hogar para lo que es el aislamiento oportuno, ni siquiera la mascarilla para evitar la contaminación de superficie y de sus propios familiares. Según documentos a los que tuvo acceso el informe, a estos pacientes también se les realizaron otros análisis, incluyendo pruebas de influenza A y B, que arrojaron resultados negativos, entre otras. Una cama vacía dejó esta paciente, quien murió el pasado jueves. Sus analíticas y tomografía la colocaban como sospechosa de tener el virus, pero la muerte le llegó antes que el resultado de su prueba. Como también ha ocurrido en otros 5 casos en centros privados de este municipio hasta el pasado miércoles, según datos obtenidos por el informe. Y la gente sigue muriendo. Y la estadística nos sigue subiendo, los números de fallecimiento nos siguen subiendo porque no tenemos la prueba, pero tenemos la clínica del paciente. Muchos de estos pacientes que no tenían ningún antecedente, que estuvieron expuestos probablemente a otro paciente con COVID, desarrollan los síntomas y no nos da ni siquiera el tiempo para ni tomar pruebas, ni hacer ni siquiera métodos de imágenes, porque mueren súbitamente de la insuficiencia respiratoria. Hay un subregistro que tiene que ver con que un 20% de la población va a tener el virus y no va a tener síntomas. Y como no tiene síntomas, él nunca se va a ir a hacer una prueba, porque no habría razón para hacer una prueba en un paciente sin síntomas. Entonces luego hay otro grupo de pacientes que tiene síntomas, pero tiene síntomas ligeros y que tampoco se aproxima necesariamente a que le tomen una prueba porque él piensa que tiene una gripe común y corriente. Ya ese solo grupo nos va a dar un subregistro. Por otro lado, ¿cuántos pacientes pudieran estar muriendo de COVID que nosotros no sabemos? Bueno, si no tenemos una prueba positiva, no podemos determinar que realmente esa fue la causa de su muerte. Y definitivamente van a morir algunos pacientes que sin haber hecho un diagnóstico y a quien nunca se le hizo una prueba. Ahora es difícil en esos casos en particular determinar cuántos de ellos serían. Pero de que va a ocurrir, definitivamente que va a ocurrir en cada país. La situación en la que se encuentran algunos pacientes es grave. Al menos 3 casos en un solo centro privado de este municipio se mantenían bajo ventilación mecánica el pasado viernes, incluyendo una mujer embarazada de 30 años con 29 semanas de gestación, a quien se le practicó una cesárea, pero lamentablemente el bebé murió. Las autoridades anunciaron la intervención del Centro Médico Siglo XXI en San Francisco de Macorís. Están diciendo que el ministerio nos va a ayudar a nosotros. El ministerio va a venir donde nosotros y a otras clínicas que están manejando los pacientes para ayudarnos con algún tipo de desinfectante que sea más poderoso,
probablemente que lo que comúnmente hacemos para garantizar una mayor higiene de la institución y un mejor cuidado para nosotros que trabajamos dentro de la institución. Otra preocupación, el gran número de médicos expuestos al virus. Se supone que a todo el personal hay que hacernos la prueba para si alguno de nosotros sale positivo, entonces tomar la medida correctiva para el aislamiento y evitar la contaminación. Eso es lo que se llama intervención. Y por último, analizar con los intensivistas los protocolos de manejo. Lo que estamos ahora es esperando que se pongan en contacto con nuestro personal administrativo para que den el apoyo que necesitamos, que es un apoyo de personal humano y un apoyo económico. ¿Por qué? Porque estos pacientes consumen muchos recursos. La estructura física de la clínica y su personal fue dividida en dos partes. Toda esta área, hasta allá atrás, es para donde entran los pacientes que no son pacientes respiratorios. No tienen problemas posiblemente con COVID. Al otro lado, el espacio reservado solo para los casos sospechosos o positivos al virus. Este es el área de triaje, que es donde podemos separar los pacientes que no tienen síntomas respiratorios de los que sí tienen síntomas respiratorios. Entonces, el paciente que no tiene síntomas respiratorios entra de esa raya roja para allá. Y el paciente que tiene síntomas respiratorios se va a mantener siempre siguiendo esta raya roja para llegar a la unidad que le enseñé que está de aquel lado. Ya el personal de nosotros está cansado. Nuestro personal de enfermería está agotado. Ya no aguanta más. No tenemos recursos humanos. Están haciendo un esfuerzo sobrehumano, trabajando en el día a día con los pacientes, pero las clínicas privadas tenemos una cantidad, un personal muy determinado, muy fijo, muy específico. Entonces lo que necesita San Francisco de Macorís es que realmente entre más el ministerio, que realmente se termine de habilitar el San Vicente, que metan realmente los ventiladores, que hagan verdaderas unidades grandes de cuidados intensivos. Y si los centros privados vamos a tener que seguir dándole el apoyo, entonces necesitamos que nos manden recursos humanos y lógicamente que el Estado asuma su papel, porque el sector privado estamos haciendo un esfuerzo, pero está fuera del alcance de nosotros. Otro obstáculo, los medicamentos para tratar la enfermedad, no solo en San Francisco, sino en todo el país. Es hidroxicloroquina por 5 días, una dosis de 400 miligramos 2 veces al día el primer día y luego 200 miligramos una vez cada 12 horas por 5 días más acitromicina. La acitromicina es un antibiótico para prevenir infecciones bacterianas secundarias. La acitromicina nosotros la tenemos y hay otras alternativas aquí en el país. Lamentablemente el plaquenil se terminó, no lo hay en el país. Un medicamento secundario es cloroquina, que se usó o se ha usado para tratamiento y prevención de malaria por años, que aquí se vendía también con cierta regularidad y era conocido como Aralen. Bueno, ese medicamento no está en el mercado. Tocilizumab es un medicamento que se usa en alto costo para el tratamiento del lupus y la artritis reumatoide. Está disponible siempre en el programa. A través de observaciones clínicas se hizo unos ensayos con este medicamento que tiene una alta capacidad en la fase 4 de colapso pulmonar prácticamente establecido, que se basa esencialmente en una marea de un componente antiinflamatorio que es el que hace colapsar el pulmón y que mediante este medicamento se produce una respuesta positiva. Tampoco aquí en San Francisco de Macorís tenemos los medicamentos. Entiéndase la hidroxicloroquina, no tenemos el plaquenol, no lo tenemos disponible, no tenemos los inmunomoduladores que están siendo utilizados, no lo tenemos disponible y seguimos viendo un volumen importante de pacientes con síntomas no solamente leves, sino moderados, severos, que ameritan escalar en la línea de tratamiento. Y esa línea de tratamiento el ministerio no nos los ha proporcionado.
Otra realidad de la pandemia, los que viven del día a día y necesitan ayuda económica para poder quedarse en casa. La cuarentena me va a llevar la comida a mi casa. Uno en la casa sin hallar el pan de uno sostenerse, hay que salir a la calle a buscarlo. Uno como padre de familia, uno sale a la calle arriesgándose a todo, ¿usted me entiende? A buscar la comida y sustento de los hijos de uno. Las medidas tienen que ser tomadas ya. Desde el punto de vista médico sabemos que hay un tema económico, pero si los militares no intervienen a asegurar el aislamiento de cada persona, si el gobierno y las autoridades no se aseguran de proporcionarle a la puerta la canasta básica para 14 días de aislamiento del país, puerta a puerta en cada ciudad, y que se haga el toque de queda en el país completo, y que las autoridades, apoyándose de los militares, lleven la canasta básica para que esa persona que no tiene recursos para adquirir los alimentos básicos no salga de su casa. Esto simplemente es un inicio de un círculo vicioso que no vamos a poder detener, o que cuando se quiera detener, muchos habremos muerto. Cuando regresemos, los héroes anónimos que sin recompensa adicional dan de sí en medio de esta crisis global.